Y dice, llamamiento al arrepentimiento. Escuchad, pueblo de Israel, oye este canto fúnebre en tono. La Virgen de Israel ha caído, nunca volverá a levantarse, yace abandonada en el suelo y no hay quien la levante. El Señor soberano dice, cuando una ciudad mande a 1000 hombres a la guerra, solo volverán 100. Cuando un pueblo envíe a 100, solo 10 regresarán vivos. Ahora bien, esto es lo que dice el Señor a la familia de Israel: vuelvan a buscarme y vivan. No adoren en los altares paganos de Betel, no vayan a los altares de Gilgal ni a Berseba, pues el pueblo de Gilgal será arrastrado al desierto y el pueblo de Betel será reducido a nada. Vuelvan a buscarme, al Señor, y vivan. De lo contrario, Él pasará por Israel como un fuego y los devorará completamente. Sus dioses en Betel no serán capaces de apagar las llamas. Santo es tu nombre. Y acá damos a medida, porque es bastante fuerte la palabra que el Señor me daba, para que se entienda bien. Estamos hablando de una Israel que es una representación de cómo hoy en día podemos llegar a estar nosotros, ¿no? El pueblo de Israel recién venía del exilio y de la cautividad en lo que ellos estaban, porque lo que ellos hicieron fue rebelarse contra el Señor. Y eso es algo que muchas veces nosotros mismos podemos rebelarnos contra el Señor a medida que pasa una prueba, una lucha. Cuando no entendemos su voluntad, nos rebelamos contra el Señor, porque el Señor muchas veces tiene la decisión de no contarnos cuál es el proceso que podemos estar pasando y cuál es el porqué de ese proceso. Y en cambio acá Israel demuestra cómo se rebeló contra el Señor, y el Señor en su gran amor y misericordia los llama al arrepentimiento, porque lo que el profeta Amos es lo que estaba diciendo, es que ellos estaban en una gran cautividad espiritual, también lo podemos decir hoy en día también, que la única solución era que ellos se puedan volver al Señor. Acá vemos como Amos toma a Israel, como que dice, en el 2 dice, cayó la Virgen de Israel y no podrá levantarse ya más. Fue dejada sobre la tierra y no hay quien la levante. Acá vemos como muchas veces nosotros que podemos caer espiritualmente del por qué no buscamos al Señor, porque nosotros cuando decidimos no buscar al Señor, ahí es donde caemos en una muerte espiritual, porque se saben que la muerte espiritual es cuando el hombre decide alejarse de su creador. Y ahí es donde viene la muerte también física muchas veces, ¿no? Y acá vemos cómo está hablando de Israel, que se cayó y que nadie puede levantarla, ni nosotros mismos, por así decirlo. Cuando nosotros estamos ahí donde no queremos levantarnos, nos vienen 20 hermanos a querernos decir de levantarnos y nosotros no vamos a levantarnos. ¿Por qué? Porque muchas veces no queremos, o porque el único que puede levantar y darnos la posibilidad es el Señor. Amén. Como acá, el Señor le está dando la posibilidad a Israel que se puedan arrepentir y volverse al Señor. Por eso la representaba de esa manera, como una joven que había quedado desamparada, porque cuando nosotros nos alejamos del Señor estamos desamparados físicamente, porque no tenemos a nuestro Padre que nos direccione y nos diga, este es el camino que yo quiero que vayas. Y en ese momento decía el profeta Amos que nadie podía ayudarle, solamente el Señor. Santo. Y después vemos como dice, en el 6 dice, vuelvan a buscar al Señor y vivan, de lo contrario Él pasará por Israel como un fuego y los devorará completamente. Porque sabemos que cuando el Señor venga, las personas que se van a ir en el infierno son las personas que rechazaron la salvación y las buenas nuevas del Señor. Y ahora que el Señor nos está dando la posibilidad de día a día de buscarlo, es donde más tenemos que hacerlo. Nunca tenemos que dejar de buscarlo en ese sentido, ya sea en una oración, en un ayuno, en una palabra, porque el Señor es tan misericordioso que es lo que quiere, pero recordemos que hay que perseverar hasta el fin buscándolo al Señor. Y dice, y en el 5, me adelanté, dice, no adoren en los altares paganos de Betel. Acá vemos cómo muchas veces Israel también, como le decimos, nosotros somos como Israel, que en vez de buscar al Señor podemos hasta adorar o idolatrar a una persona que nos está alejando del Señor y que no lo podemos ver.
Y acá es lo que hacía Israel, porque se iba a esos centros rivales de adoración que eran en contra del Señor, y como nosotros lo hacemos también. Muchas veces puede ser representado también irnos en contra de eso, pretendiendo que viendo videos, por ejemplo, en TikTok de cristianos, ya estamos teniendo una relación con el Señor y verdaderamente no lo es. Sí, sé que dice que hablan de la palabra del Señor, pero realmente eso no nos acerca a tener una comunión verdadera con el Señor. Porque está una aplicación de TikTok, por ejemplo, está llena de lo que uno busca cotidianamente y es lo que no te va a hacer tener una relación con el Señor. Lo que sí va a hacer es que te encierres en tu cuarto y que puedas hablar con el Señor y decirle, Padre, que estoy haciendo mal, que no estoy pudiendo sentir tu presencia, que me estoy alejando de vos, porque nosotros muchas veces oramos al Señor para poder volver al primer amor, pero no damos ese intento, ese paso a buscarlo. Como por ejemplo, si un día lo busqué 1 hora, mañana empiezo a buscar 2 horas. Si al tercer día lo empiezo a buscar 3 horas al Señor, y así cotidianamente hasta no llegar a ser conformistas. Una palabra que el Señor me trajo a mí, a mi vida, fue de no ser conformistas, porque el Señor no es conformista. El Señor no te dice, por ejemplo, vos, hija mía, tenés el ministerio profético y ahí te vas a quedar. No, el Señor dice, mientras vos más quieras caminar, yo voy a estar con vos y te voy a dar mucho más de lo que vos pensás. Y así es el Señor, es lo que hace. Por eso nos dice también que no seamos conformistas, porque una vez que nos quedamos ahí, es donde nos estancamos espiritualmente y ahí donde las oraciones no son contestadas y le pedimos y damos manotazos de ahogado, como dicen muchos. Y ahí es cuando el Señor dice, tan solo con que vengas a mí con ese corazón contristo y humillado que busco, ahí es donde vas a sentir mi presencia. Amén. Gloria a Dios. Por eso, hermanos míos, yo les digo que no vayamos a esos, como acá dice, no en busca de esos altares de adoración vanos, que son, por ejemplo, una oración sin fe. Nosotros estábamos estudiando con nuestro pastor de qué es lo que no debemos hacer en una oración, en la intimidad, y es orar sin fe, orar sin saber lo que estamos diciendo al Señor, ni mucho menos con el corazón dispuesto al Señor. Y lo que debemos hacer es entregarnos completamente al Señor. Amén. Gloria a Dios. Y vamos al 7, dice, ustedes tuercen la justicia y la convierten en trago amargo para el oprimido. Tratan al justo como basura. Santo es tu nombre, Señor. Y acá esta palabra me tocó mucho porque muchas veces nosotros cuando buscamos del Señor queremos ayudar a nuestro hermano cuando la está pasando mal en un proceso. Y es cuando el hermano que está bien o la hermana que está bien espiritualmente quiere ayudarnos con palabras y nosotros, al estar tan cegados espiritualmente, lo tratamos mal o lo tratamos mal. Y ahí es donde el Señor también me trajo una palabra que si se lo hacen a alguno de sus pequeños, también se lo hacen a Él. ¿Por qué? Porque nosotros cuando viene una palabra de exhortación o de corrección, nosotros debemos tomarla y no tratar mal a la persona que es portadora de ese mensaje. Porque esa persona no decidió hacerlo por su propio bien, ni mucho menos hacerlo por querer lastimar o que te sienta mal esa palabra, sino porque decidió cumplir la voluntad del Padre, que es ir a predicar y corregir lo que vos estás haciendo mal, porque en Hebreos, creo que 10:24 más o menos, dice de que hay que exhortarnos los unos a los otros hasta que Él venga. Porque si nosotros no nos corregimos cuando un hermano está mal, ¿cómo pretendemos que cuando el Señor venga diga, vos tenías la posibilidad de corregir a tu hermano y no lo hiciste por miedo? Y ahí es donde vamos a tener que rendir cuentas nosotros por eso. Y acá es donde el Señor nos dice que tenemos que corregirnos los unos a los otros, pero no tratar mal al hermano que lleva la palabra, ni mucho menos el mensaje, ¿no? Gloria a Dios. Y dice el 8, es el Señor quien creó las estrellas, las Pleiades y el Orín. Él transforma la oscuridad en luz y el día en noche. Él levanta agua de los océanos y la vierte como lluvia sobre la tierra. El Señor, en su nombre, con poder y deslumbrante velocidad, destruye a los poderosos y aplasta toda su defensa. Y acá vemos cómo el Señor es tan poderoso que cómo no va a ser capaz de ayudarnos a nosotros. Si Él está diciendo que Él es la luz en medio de las tinieblas, ¿cómo ese poder tan sobrenatural
no va a poder ayudarnos a nosotros en nuestro día a día, en nuestra lucha y prueba, o hasta también consecuencias de nuestras propias decisiones. Por eso a veces cuando venimos tan cargados decimos estoy en una lucha, en una prueba, pero realmente muchas veces son las consecuencias de un maltrato al siervo del Señor, o una murmuración, o juzgar al hermano, porque el Señor protege a cada uno de nosotros. El Señor es justo y el Señor tiene misericordia, te va a perdonar, pero vas a tener que llevar las consecuencias de tu camino, de cómo vos estás caminando. Si vos realmente no tomás la decisión de buscarlo al Señor y solamente venís cuando estás, ya no sabes qué hacer, ya decir, ya me estoy alejando mucho, mejor vuelvo. Gloria a Dios, porque el Señor te va a abrir las puertas, el Señor va a decir, vení, hija mía, te va a decir eso. Pero es tiempo de que tomes una decisión de quedarte en el camino del Señor, porque el Señor dice, te quiero frío, caliente, tibio, te vomitaré de mi boca. Nosotros no tenemos que dar un paso al mundo y un paso en el Señor, porque ahí es donde el Señor nos va a pedir una dirección. ¿De qué nos sirve estar en el mundo si solamente nos placen cosas temporales, cosas que solamente van a ser vanas, cosas que solamente lastiman a nuestro cuerpo? Y el Señor nos dice que somos templo y morada del Espíritu Santo. Y realmente, ¿qué estamos haciendo con nuestro templo y morada que es el Señor? Porque cuando vayamos arriba en el Señor y nos presentemos cara a cara, el Señor va a decir, ¿qué hiciste con lo que yo te di con tu cuerpo? ¿Qué es lo que hiciste? ¿Lo estuviste cuidando como merecías? ¿Estuviste siendo esa herramienta útil en mis manos? Es lo que te va a decir el Señor si no realmente no cuidamos nuestra salud, ni mucho menos nuestro cuerpo, nuestra manera de hablar y de caminar. Gloria a Dios. Y acá en el 10 dice, ¿cómo odian ustedes a los jueces honestos? ¿Cómo desprecian a los que dicen la verdad? Porque como les dije antes, como cuando nosotros vamos en esa verdad, en la voluntad del Señor, muchas veces vamos a ser vituperados por el mundo, porque sabemos que no somos del mundo, porque si fuéramos del mundo, realmente el mundo nos aceptaría como somos, y lo que realmente hoy en día no es, porque cada uno de los que estamos acá somos escogidos del Señor, y sabemos que no pertenecemos a este mundo, que lo único que va a hacer es destruirse los unos a los otros. Y nosotros como hermanos, algo que me hablaba el Señor, de decir que hay que amarnos los unos a los otros, porque Israel era lo que no hacía. Uno de los pecados que yo estuve averiguando, porque yo decía, Señor, ¿por qué me trajiste esta palabra? ¿Y por qué Israel estaba en esta situación? Y era que realmente ellos no podían amarse los unos a los otros y tenerse el respeto, porque si ellos realmente se hubiesen corregido, como les estoy hablando ahora, ellos hoy en día no estarían en ese pecado tan grande, porque estaban todos en ese pecado, todo Israel estaba en ese pecado, no es que solamente Pepito o Benita estaban ahí, sino todos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos acá y un hermano está mal, tenemos que ayudarlo de esa manera, y es lo que el Señor hoy en día me trajo con esta palabra. Y acá vemos como hablaba el 11, dice, pisotean a los pobres robándoles el grano con impuestos y rentas injustas. Por lo tanto, aunque construyan hermosas casas de piedra, nunca vivirán en ellas. Aunque la planten viñedos exuberantes, nunca beberán su vino. Y acá vemos cómo Israel se había vuelto tan impía que le robaba el grano y los impuestos a la gente que era más pobre. Vemos cómo puede volver el pecado a nosotros, porque sabemos que un pecado te lleva a otro pecado, y ese pecado a cegarte demasiado y hasta tener esa muerte espiritual, ¿no? Y cómo nosotros tenemos que hacer lo contrario a lo que estaba haciendo Israel, de poder ayudar al que está allá afuera, al que no tiene un plato de comida. A mí, el Señor, yo cuando fui de vacaciones, ¿no? Vi a un chico que estaba al costado de la playa, que parecía ser que estaba en situación de calle, y yo solamente lo miré sabiendo que yo tenía plata en mi bolsillo y que yo le podía hablar de la palabra a través de ahí, y yo no lo hice. Yo seguí caminando así como que hice ¿cómo se llama? Vista gorda, y después pasé de nuevo y mi hermana me dijo, ¿vos qué podés hacer por él? Hablándome que yo soy una hija de Dios. Y yo le dije orar, pero después el Señor me habló y me dijo, qué hipócrita puedes ser al decir que solamente puedes orar sabiendo que vos tenés la plata y puedes hablarle de mi palabra. Cuando lo escuché así me puse muy mal,
y yo ya me había ido del lugar. Y ahí es donde me di cuenta de cómo no tendría hospitalidad por el hermano, porque es mi prójimo. Y después en esta semana el Señor habló también a través del pastor sobre ese tema, y es donde el Señor también lo trae nuevamente acá a mi vida, porque yo lo que tenía que ver es en el momento, porque yo lo que hice fue juzgarlo. Dije, no, si yo le doy esta plata, por ahí va y se puede drogar o por algo así. Yo lo juzgué, y eso estuvo mal. Pero el Señor me decía, mira cómo un pecado te puede llegar hasta pensar mal de una persona que realmente puede estar necesitando de mí. Es lo que el Señor me trae ahora en este momento, es decir, que podamos ayudar, que no sean como yo, que lo que hice fue hacer la vista gorda y dejarlo ahí nomás, cuando tranquilamente, pese a lo que él iba a hacer con la plata, yo le pude haber hablado de la palabra, le pude hablar, hasta él pudo haber recibido al Señor en su corazón. Amén. Pero no lo hice, y yo les invito, hermano, que puedan pasar más allá de la línea de lo que yo hice, porque yo sé que estuvo mal. Por eso les aliento que puedan hacer lo que yo no hice. Y en el 12 dice, pues yo conozco la enorme cantidad de sus pecados y la profundidad de sus rebeliones. Ustedes oprimen a los buenos al aceptar sobornos, al privar al pobre de la justicia en los tribunales. Gloria a Dios. Acá vemos cómo el Señor nos está diciendo que Él conoce cada profundidad de lo que nosotros hacemos día a día, de lo que hasta muchas veces no nos estamos dando cuenta que estamos en un pecado, y el Señor ya lo sabe, y el Señor nos trae a luz lo que hoy en día, cómo estamos como pueblo, cómo estamos para que podamos corregirnos y volvernos al Señor, porque Israel lo único que necesitaba era volverse al Señor. Esa hospitalidad de la que está hablando el Señor en este día, es de buscarlo de corazón, es lo que está hablando el Señor hoy en día. Santo es tu nombre. Y acá habla de cómo dice, así que los que son listos permanecerán con la boca cerrada, porque es un tiempo malo. Hagan lo bueno, huyan del mal para que vivan. Entonces el Señor, Dios de los ejércitos celestiales, será su ayudador. Así como ustedes han dicho, odien lo malo y amen lo bueno. Conviertan sus tribunales en verdaderas cortes de justicia. Quizás el Señor Dios de los ejércitos celestiales todavía tenga compasión del remanente de su pueblo. Y acá vemos cómo el Señor nos está llamando a ese arrepentimiento, y también de decir que desde ahora en más, que nos está hablando de su palabra, de que ya no estamos justificados, de que hagamos lo bueno. Amén. Que lo bueno ya está todo escrito, como sabemos acá en la palabra. Acá sabemos cómo el Señor una y otra vez nos trajo el año pasado del amor al prójimo, y nos habló de también la misericordia que debemos de tener, de no ser como los fariseos, seduceos y los escribas, que solamente estaban llenos de la palabra de Dios y lo que no practicaban era la misericordia, era el amor. Y nosotros, como hoy en día sí podemos leer de la palabra, buscarlo del Señor, pero lo que nosotros debemos hacer es accionar. Es accionar ante las personas que están allá afuera. Es decir, mira, yo no conozco tu situación, pero sé que Dios es bueno y que me ayudó a mí en esta situación, y predicar con nuestro testimonio, porque no hace falta mucho saber de la palabra para ir a predicar, porque Pablo lo único que hizo fue predicar con su testimonio, y así pudo recibir muchas almas, pero para la salvación del Señor y toda la gloria de Él. Por eso el Señor nos da esta posibilidad de que nos arrepentamos de lo que estamos haciendo, porque somos conscientes muchas veces de que estamos caminando mal y no queremos cambiar nuestros pasos. Y ahí es donde el Señor dice, vos sabes lo que va a pasar si no te arrepentís realmente de lo que estás haciendo mal. Y ahí es como vemos también el amor, porque el Señor una y otra vez nos dice, vení a mis brazos, que yo estoy acá, que yo tengo cuidado de tu familia, que ellos, por más que hoy vos no los veas acá todos, ellos van a venir porque tengo una promesa que es, tú y toda tu familia me van a servir, y es lo que va a hacer el Señor. Y no hay que tener esa tristeza que lo que aflige tu corazón, porque el Señor no es deudor de nada, y como ve que estás acá perseverando, sirviendo al Señor, Él no se va a olvidar jamás de Él, y que Él tiene una promesa con su vida. Por eso en esta noche dice el Señor que sigas perseverando en su camino, que sigas buscando lo del Señor, y que todo lo demás no te preocupes, sino buscar su reino y su justicia, y todo lo demás será añadido. Es lo que dice el Señor cotidianamente. Yo hoy en día no tengo mi familia acá presente, ¿no? Sino que están allá todavía en el mundo, pero yo sé que no me preocupo de eso, porque el Señor es
es el que va a traerlo a su tiempo y a su voluntad, pero yo busco cotidianamente de Él porque sé que Él es grande y no va a dejar que esas personas se pierdan, ¿no? A pesar de que yo les predique de la palabra. Pero sabemos que el Señor es tan bueno que nos dice que nosotros debemos buscarlo primeramente, porque si imagínense cuánto le costó al Señor traernos a nosotros. Porque yo en mi caso, el Señor tuvo sus llamados de amor que me invitaban a la iglesia y yo accedía, pero después hacía en el mundo y así hasta que tuve ese llamado de dolor, porque el Señor va a hacer ese cumplimiento con nosotros. El Señor nos va a llamar, cueste lo que cueste, y nos va a tocar lo más profundo si no obedecemos a su palabra. Y es lo que en este caso a mí me pasó, de que el Señor le costó mucho llamarme, pero aún así hoy en día estoy hablando de su palabra. Y si tanto a mí el Señor le costó en ese sentido, ¿no? Cuanto más perseverar en el camino y esperar que el Señor haga su voluntad. No preocuparnos por nuestra familia en el sentido de que todavía no está acá, sino de buscar al Señor. Y también de examinarnos siempre nosotros, de cómo vamos caminando, de qué es lo que estamos haciendo bien y lo que no estamos haciendo mal. De pedir perdón al hermano, de perdonar también, porque a veces sabemos que el perdón parece ser lo más difícil, pero el Señor es el que nos ayuda y es lo que debemos hacer nosotros como pueblo y dejar de pensar solamente en nosotros, en nuestros problemas, sino de ir afuera, que es lo que más se está necesitando, porque hay gente que se está queriendo suicidar, hay gente que no tiene ni un plato para comer y nosotros nos estamos preocupando de, ay Señor, pero la hermanita me lastimó, pero esto y aquello, sabiendo que allá afuera es un calvario y nosotros tenemos la palabra para poder ayudar a esas personas y es lo que nosotros debemos hacer como pueblo, porque el Señor, una vez que te trae con lazos de amor, ya te dice, bueno, llenate de mi presencia, toma esta leche espiritual, pero luego te toca comer la comida sólida, ir afuera y hablar con las personas, porque sabemos que hay lobos rapaces también, pero nosotros, el Señor nos hace fuerte en nuestras debilidades. Gloria a Dios. Y acá es donde también tenemos que nosotros ir y a predicar en las plazas, que es el Señor lo que me estaba hablando en este momento, de ir a predicar en las plazas, porque los jóvenes de hoy en día se están perdiendo mucho en las adicciones. Y el Señor nos había hablado antes en nueva misión de que esta es una generación que va a ver a Cristo venir. Y que estoy haciendo realmente yo, que no estoy predicando a personas que tienen mi misma edad y que se están perdiendo. Y hay que predicar de esa palabra, del Señor de la salvación. No sean como yo en este caso, que yo solamente pensé en mí, en decir yo tengo mi salvación y nada más. Y no ir a predicarle a ese muchacho que tranquilamente el Señor puso ese anhelo en mi corazón, pero yo no lo hice. Y es lo que yo les invito, hermano, en este día, que puedan hacer esto, y que tomen este mensaje del Señor que trajo nuestra noche, para que podamos buscarlo al Señor, hacer lo bueno y no lo malo, para que así podamos vivir eternamente, porque el Señor es el que nos da esa vida eterna, que el mundo no nos va a dar, porque nosotros no vamos a quedar acá si realmente no lo buscamos al Señor, y acá va a estar reinando Satanás pronto. Pero es lo que les invito, hermano. Nada, hasta aquí llegó la palabra central. Que Dios lo bendiga mucho y un fuerte aplauso para el Señor.